Hola, hola, hola. Mi nombre es Jonathan. Ah, Hola, hola, hola. Bienvenidos a tu podcast Contra Cultura. Muy bien, muy bien. Hola, hola, hola. ¿Cómo se encuentran? Estamos una vez más en su podcast Contra Cultura y hoy estaremos hablando sobre las necesidades que tienen los jóvenes de antes y los jóvenes de ahora dentro de la iglesia. En este podcast tenemos al invitado, a nuestro hermano Allen Swaznavar. Él es líder de jóvenes de la iglesia Saños Chaupi desde el año 2020, más de 5 años siendo director de jóvenes de nuestra iglesia evangélica pentecostal de Jesucristo y también es músico y compositor cristiano. Así que vamos a recibir a nuestro hermano Allen. Hermano Allen, buenas, ¿cómo está? Hola, mi hermano Jonathan, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar aquí en tu programa y pues poder compartir un tiempo de reflexión, ¿no? Bien. Sí, Creo que no era estamos nerviosos los dos porque creo que es... no era reflexión la palabra. Ajá, sí. Hermano Ya, Allen, mire, vengo de una generación, digamos, ya. prepandemia, cuando nosotros nos encontrábamos en las iglesias, Ujú. y yo noté que antes en la necesidad como jóvenes había mucho el tema de las heridas, la relación que había entre padres y los jóvenes, mucho el tema de enfrentarse con las decisiones de la vida. Algunos jóvenes de mi iglesia también en ese entonces estaban entrando a la universidad recién. Pero pienso que hoy en día, como la tecnología ha avanzado mucho, aún la iglesia también ha empezado a hacer transmisiones en vivo, las redes sociales han entrado demasiado. Pienso que hoy en día también la necesidad de los jóvenes, de los adolescentes dentro de la iglesia ha cambiado. Sé cómo ve si ha habido algún un pre y un post después de lo que ha sucedido en la humanidad. Así es. Sin duda creo que el hecho de la pandemia pues ha traído, como tú mencionas, grandes cambios. De hecho, antes, si hablamos un poco, unos años atrás, antes del 2019, creo que la juventud era diferente, ¿no? Diferente en el sentido de que, digamos, en el hecho de poder buscar a Dios, acercarse a Dios, y vemos, por ejemplo, ahora un post de la pandemia y como que yo he notado una cierta decadencia de parte de la juventud, ¿no? Por ejemplo, cuando yo, de mi punto de experiencia, voy trabajando con los jóvenes, me doy cuenta que los jóvenes realmente necesitan conocer a Dios, ¿no? Entonces, conozco un caso, por ejemplo, muy cercano de un adolescente que no tenía, digamos, bien claro lo que quería hacer en la vida. Entonces estaba ahí en la cuestión de su estudio, estudiar o no estudiar, entonces ese fue el tema, ¿no? Entonces, Ujú. muchas veces los padres de repente no sabemos orientar. Digo, no sabemos porque yo también soy padre. Entonces, el hecho de ser padre es una tarea bien difícil y complicada, ¿no? Creo que necesitamos sabiduría de parte de Dios para poder inculcar. Entonces, conocía, por ejemplo, este caso de adolescente que no tenía claro qué quería estudiar. Ujú. Entonces, pero sin embargo, él quería servir a Dios. Él quería ir a un seminario, prepararse, estudiar la Biblia, ¿no? Entonces quería profundizar eso, porque él sentía que tenía un llamado. Ujú. Entonces sus padres al enterarse de esto, digamos, al saber que estaba priorizando, digamos, el estudio de la palabra, el seminario, y no tener una, digamos, una decisión firme de poder estudiar una carrera universitaria, como que le regañaron por eso. Ok. Entonces, en una ocasión me cuenta, me dice, hermano, tengo este problema, me dice, ¿qué hago? ¿Qué consejo me puedes dar? Me dice, ¿no? Yo Ajá. le digo, yo le digo mira, es bien complicado lo que tú me dices, ¿no? Y así, digamos, hay asuntos en la vida de los jóvenes, ¿no? Entonces, a veces como padres, como el caso que eran padres cristianos,
digamos, obviamente desean que sus hijos sean profesionales, ¿no? Que se Sí. formen profesionalmente, sean, qué sé yo, un doctor, un buen abogado, un ingeniero, pero el hecho, digamos, de que su hijo quiera dedicarse a las cosas de Dios, entonces como que a veces los padres como que limitan eso, ¿no? Cortan eso. Entonces yo miraba a este joven frustrado, ¿no? Ujú. Y me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago, Allen? Yo siento que quiero ser eso en la vida, quiero ser un, digamos, un predicador, me dice, quiero prepararme. Sí, yo digo, tranquilo, ¿no? Todo tiene su momento, o sea, pienso que el estudio o lo secular es algo bueno, o sea, puedes prepararte, puedes capacitarte, puedes estudiar, sé un profesional. Yo pienso que si eres secularmente preparado y también espiritualmente preparado con la palabra, yo pienso que va a ser mucho más completo. Sí. Entonces, hay jóvenes, ¿no? Que tienen ciertas dificultades y me topé así con ciertos, digamos, problemas, cuestiones, ¿no? De los jóvenes. Pienso que porque hoy en día también, como la tecnología ha entrado muy fuerte a nuestra sociedad, y eso también, de hecho, entra también en la iglesia porque pues, somos parte de este mundo, hoy en día también como que, ya que tocó el tema de la educación, se cuestiona mucho si es que uno tiene que ya necesariamente ir a estudiar una carrera universitaria o técnica, porque hoy en día en las redes sociales hay muchas maneras de poder tener un ingreso, ¿no? De generar un ingreso y que te da cierta libertad y también aparte aceptación, que es a veces los adolescentes, por lo cual a veces el enemigo les atrae, ¿no? Antes tú en el Facebook pues y en las redes subías tus fotos y tenías likes y comenzó con esa moda de que tienes admiradores. Pero hoy en día con otras redes hay mucha manera de cómo generar un ingreso y pienso que hay jóvenes o adolescentes que ven también eso como un futuro, ¿no? Claro, todo el hecho de, digamos, ahora que las redes están más fuertes que nunca, entonces otros Ujú. quieren ser influencer, ¿no? Quieren ser Sí. influencers, quieren ser youtuber. Y no digo que sea malo, yo pienso que es algo bueno, ¿no? Depende cómo Ujú, uno digamos, lo sabe utilizar, ¿no? Hay gente ujú. que le saca, digamos, un buen provecho de las redes sociales. Sí. Sí, entonces pienso que todo lo que uno hace, obviamente, si lo haces de manera, digamos, sabia y eres perseverante con lo que tú quieres hacer, pienso que puedes lograr muchas cosas, ¿no? Entonces Ujú. las redes ayudan bastante. Sí. Por ejemplo, hoy vemos ventas, todo es redes, todo es Ajá, todo en internet, redes. todo es así. Pero años atrás no era así, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en el colegio, Facebook apenas era el Facebook antiguo que Ajá. solíamos usar. Ni Sí. Facebook, creo que era Messenger, creo Messenger, no sé cómo se llama esa aplicación la cual Ujú. servía para comunicarse, ¿no? Pero hoy en día vemos grandes cambios y creo Sí. que como jóvenes deberíamos de acostumbrarnos en ese sentido, saberlo utilizar, digamos, sacarle provecho, haciendo cosas positivas, ¿no? Yo pienso eso. Sí. Eh, Por ejemplo, ahora que usted también tocó el tema de la madurez o saber utilizarlo. Pienso que eso no necesariamente también te da las redes sociales. Por ejemplo, en nosotros cuando estudié en la universidad nos hablábamos la diferencia entre una persona que tomaba un curso de algo y alguien que había sido, pues, había ido los 5 años en la universidad y había estado, ¿no? Como que estudiando tú formas un carácter, porque todos claro, los días estás pensando en esa carrera, en lo que te van a enseñar y ves el ejemplo de los otros profesionales, tus catedráticos y todo ello. Y muy diferente que alguien tal vez que estuvo estudiando una carrera 2 años y luego se cambia a otra carrera, su perfil no se adecua a la profesión que tenía o que está eligiendo. Pienso que a veces eso puede ocurrir con un joven que no tiene claro qué es lo que quiere hacer con su vida, porque posiblemente le está llamando la atención hacer redes sociales, por ejemplo, y como usted dice en el ejemplo, ¿no? No quiere estudiar y quiere dedicarse a las cosas de Dios, pero va a detener mucho su carácter y si verdaderamente es eso lo que quiere hacer. claro. Te cuento que, por ejemplo, en la experiencia mía, yo cuando estaba, digamos, acabé la secundaria, Ujú, y yo no sabía qué hacer, por ejemplo, ujú, en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo me puse a estudiar administración en sí, una, digamos, universidad particular. ujú, Duré un año. ujú, Yo creí que eso era para mí, pero cuando empecé a estudiar me di cuenta que no era para mí esa carrera. Entonces lo dejé.
Ok. a medias la carrera, entonces quise hacer otra cosa. Y así yo, digamos, pasé como 2 años, no sabía qué hacer. Al final me nació un gusto, digamos, por la gastronomía. Ujú, Y ahí sí me di cuenta que eso era mi talento, por ejemplo, la cocina, ¿no? ujú. Y empecé a estudiar esa carrera que se llama la gastronomía, ¿no? Entonces, y así fue, por ejemplo, mi experiencia. Y entiendo a los jóvenes que muchas veces cuando acaban la secundaria Ujú. no tienen claro qué quieren ser en la vida, ¿no? Digamos, si seguir una carrera profesional o una carrera técnica, o simplemente no quieren hacer nada. Entonces, hay casos también que ocurren eso en los jóvenes. Sí, porque aparte es una decisión bastante importante, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que antes, ya desde tercero o cuarto año de secundaria, como que ya hasta la familia está preguntándote, ¿no? Cada reunión familiar Claro. es qué vas a estudiar, dónde vas a ir, y qué vas a hacer, y qué estás pensando, cómo van tus calificaciones, si vas a postular o no vas a postular a una universidad, o vas a ir a un instituto. Y vienen las opiniones, ¿no? Ah, deberías estudiar tal cosa porque el vecino, porque el tío, el sobrino, el primo, él también hace, ¿no? Y le va bien y esto. Ah, yo tengo un familiar que está en esa situación, este año termina el año y él se siente muy frustrado porque hay presión de parte de su papá diciéndole estudia esto, ¿no? Y él no sabe si estudiar lo que le gusta o lo que su padre le está diciendo, ¿no? Porque de hecho también va a recibir apoyo de parte de papá, ¿no? Es una situación un Ujú. poco frustrante, incómoda para el adolescente. Am, ¿qué cree usted que uno como adolescente podría hacer en esos casos, ¿no? O como líder? Si encontramos en nuestra iglesia que hay jóvenes que no saben qué hacer de su vida y tienen tal vez... Yo pienso que si el adolescente tiene algo claro, al menos, hermano, sí quiero ir a hacer esto, pero hay estas situaciones, es más fácil guiarle, ¿no? Puedes hacer esto, esto. Pero cuando un joven viene y te dice, hermano, no sé qué hacer, la verdad, no. Claro. Es digamos, pienso también que a veces los padres, eh, también muchas veces creo que presionan demasiado a los hijos, ¿no? Ujú. En el sentido de que, digamos, por ejemplo, ven, digamos, a otro hijo que de repente es médico, entonces dicen, no, también tienes que ser tu médico, ¿no? Oh. O tienes que ser, no sé, algo de medicina, ¿no? Tienes que ser enfermero, enfermera, no lo sé, pero tienes que ser algo de medicina. Entonces, yo también vi ese caso, escuché ese caso y pasó también en un caso similar, ¿no? Entonces, Ujú. donde el adolescente se sentía presionado por sus padres. O sea, donde no hay una libre decisión digamos, en este caso del adolescente, ¿no? Ujú. Entonces, yo pienso que muchas veces parte mucho de la decisión de lo que el joven quiere hacer en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día hay muchas habilidades, entonces uno va descubriendo eso en el proceso, digamos, de ser joven, qué te gusta hacer en la vida, qué quisieras lograr en la vida. Ujú. Entonces, obviamente hablar con un joven, digamos, darle un consejo como que algunos suelen escucharte, pero Ujú. algunos como que de repente digamos, como que no reciben de buena manera, pero hay jóvenes que sí te escuchan cuando tú le dices, sabes que tienes que hacer algo en la vida, ¿no? Ujú. Porque yo pienso que darle un consejo en el sentido de que hoy en día, por ejemplo, yo pienso, en mi opinión, que el estudio es importante, es necesario, ¿no? Sí. Es necesario, o sea, más allá de repente de un título profesional, pero pienso que el hecho de prepararse, leer, Ujú. ir a una universidad, a qué sé, una academia, un Ujú. instituto, es muy importante en este contexto que vivimos. Sí. Entonces, por ahí una competitividad que hay, entonces es importante la preparación. Entonces, siempre al joven instamos eso, que se prepare, ¿no? Sí, pienso que, como le decía, es el tema de formación también de carácter, ¿no? Porque Claro. queramos o no, dentro de un estudio te van formando a ser responsable. Quieras o no, tienes que levantarte e ir a la universidad o al instituto, tienes que preparar un trabajo, leer, redactar, escribir, y tienes que ser responsable. A diferencia de una persona que tal vez no hace eso, como que pierde habilidades, pierde capacidades.
Exacto. ¿no? Es muy fácil darse cuenta si es que una persona ha recibido una cierta preparación o no, más allá de lo que se esté desempeñando como ocupación laboral, es muy, muy diferente. Por ejemplo, yo en mi Ah, trabajo actualmente no estoy desempeñando mi profesión, pero en mi trabajo, que es más manual, yo veo la diferencia. Tengo un compañero que estudió hace muchos años en su época de joven enfermería y él es mucho de leer. Está leyendo cada libro de ciencia, está al tanto de que se ha investigado algunas nuevas tecnologías, hay enfermedades, tratamientos, todo ello. Y él es una persona adulta, ya va a cumplir 56, va por los 60 creo. Y él siempre está en la mesa compartiendo eso con los compañeros. Que han sacado, que han ocultado, que la información y que esto, ¿no? Es mucho de dar información él. Y veo a los otros compañeros que tal vez, pues, por ese destino llegaron a ese trabajo. Y ellos más están en el tema de qué comprar, ver sus redes, reírse de algún tema o llorarse. En cambio, él no, él está escuchando sus podcasts, está leyendo. Espérame, déjame porque estoy leyendo algo o estoy escuchando algo. Y luego saca y dice, que el cáncer y que esto, y mira, están creando una... O sea, veo que hay una persona más curiosa en el sentido de que está leyendo y se está manteniendo desarrollado esa habilidad de leer o de ser curioso. Pero claro. hace unos días yo leí un artículo en el celular donde dice que los niños de hoy, por haber utilizado mucho la pantalla, no han desarrollado la habilidad de una visión más panorámica. Yo no sé tú, pero a veces hasta por querer salvar de alguna situación, o hasta, disculpando la palabra, hasta chismosear, o esquivar algún chancletazo de mamá, a veces uno como que miraba desde acá si alguien se acercaba o no. Pero hoy en día los niños no. Menciona ese artículo de que solamente habían desarrollado una visión hacia adelante, solamente, ¿no? Hacia frontal. Y no estos lados. O sea, si algo venía por aquí, el niño no sabe qué pasó, no observa esto. Y pienso que es igual, si un adolescente no busca el estudio o desarrollar ciertas habilidades por algún tema académico, pues no desarrolla su potencial al 100%, ¿no? Así es. Algo ten que tú mencionas, algo importante es, digamos, el hecho de que esta juventud presente no está leyendo, ¿no? No está leyendo. Creo que Sí. ve más, digamos, el facilismo, o sea, le entra a las redes o, digamos, al internet, copia y pega, ¿no? Ujú, Ya no lee como antes, digamos. ujú, Antes, por ejemplo, tenías que ir a una librería, a una biblioteca, por ejemplo, a ver ahí y leer los libros. Entonces, ujú. pero hoy en día no. No. Hoy en día todo es copia y pega y la tarea, ahora, digamos, con el hecho ahora de la, digamos, de la inteligencia artificial es mucho más todavía sencilla. Sí. Entonces, pienso que, Resúmeme tal y ya te sale todo. claro, entonces, pienso que la juventud en estos tiempos como que carece mucho de lectura, ¿no? Ujú. Carece mucho de lectura. Y algo que usted Entonces, dijo al inicio también es el tema que esa necesidad de relación, ¿no? De exacto, mayor relación con Dios. exacto. Claro, porque, por ejemplo, si tú le preguntas a un joven que sea sincero y consciente, tú le dices, oye, qué tiempo paras tú en las redes o en internet al día, ¿no? Ujú, Entonces, te va a dar cuenta que si el joven es sincero, te va a contestar, son muchas horas las que ujú. pasan en las redes. Sí. Entonces, el joven pasa mucho tiempo, muchas horas en las redes, viendo TikTok, Instagram, Facebook, qué sé yo. Entonces, menos, digamos, le damos menos prioridad a la lectura, Ujú. ya no priorizamos el hecho, por ejemplo, de tener una comunión íntima con Dios, no oramos, leemos poco la Biblia, a ver si de repente ni leemos la Biblia. Amén. Entonces, yo más o menos un poco he estado, digamos, viendo la deficiencia de los jóvenes, ¿no? Es que esta juventud no está buscando al Señor, no está teniendo una comunión íntegra con el Señor. Ujú. Entonces, ese es el resultado, por ejemplo, de que vemos en estos tiempos una juventud, digamos, a medias, ¿no? A medias, como que no está seguro digamos,
del Evangelio, como que de repente ve las cosas del Señor con bastante ligereza, no hay un temor, como antes, por ejemplo, por ejemplo, nosotros Ujú. vemos en los años 80 y 90 era la generación diferente de los padres Sí. bueno, hemos tenido. Ha sido diferente, había una mayor consagración, un mayor temor, digamos, había, digamos, un mayor entusiasmo de la obra. Entonces, hoy en día no se ve eso, por ejemplo. Mm. Vemos Eh, una deficiencia. sí, por ejemplo, yo en la iglesia que asisto es de otra denominación y tienen la tecnología para que facilita. Pienso que es bueno. Hacen transmisión en vivo, hay un Ujú. grupo que se presenta, tienen una cámara, tienen proyectores. Y algo que yo he notado, mira, yo particularmente, yo sí cargo mi Biblia. Me gusta más la Biblia en papel que tenerla en el celular. Un tiempo traté de llevar solo el celular y no es igual, no lo siento tan igual. Y en la proyectora colocan el texto bíblico, ¿no? Que el pastor está exponiendo la palabra. Veo que muchos ya no cargan su Biblia, porque Exacto. saben que en el mensaje ya van a ponerlo ahí en la pantalla. Y yo me doy cuenta Ya. que la deficiencia de hoy en día es que ya no hay ese tema de conocer la tabla de la Biblia. Por ejemplo, a veces una hermana al costado se sienta y me dice, hermano, ¿y dónde está Mateo? Está, está acá. ¿No? Entonces, uno que ha tenido esa habilidad, aunque suena un poco gracioso, pero esos juegos, ¿no? De lectura rápida, ¿no? De buscar quién Claro. es el primero, hacía que tú sepas la tabla de la Biblia y se te sea más fácil encontrar, ¿no? Ujú. Mateo tal y ya, toque, abres la Biblia ya, ¿dónde está Mateo? ¿Dónde está Lucas? Se te hacía más fácil, pero hoy en día no. Y sí creo que si en eso estamos siendo deficientes, ¿cómo está nuestra relación con el Señor, ¿no? Como usted menciona. Así es, creo que esta juventud de hoy, eh, digamos, no está buscando a Dios de corazón, ¿no? Entonces eso es clarísimo notar en nuestra juventud. Pero yo pienso que también parte mucho de los líderes Ujú. en cuanto, digamos, a poder hacer la tarea del discipulado, por ejemplo, y también de los pastores, de los ancianos. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces, Jonathan? Pasa lo siguiente, ¿no? Cuando en una iglesia, de los muchos jóvenes que, digamos, viven una vida, digamos, qué sé yo, a medias, pero hay algunos que realmente sí quieren buscar de Dios, quieren superarse, tienen una relación íntima con Dios, pero muchas veces los ancianos, los líderes, a veces menosprecian a los jóvenes, dicen, no, no, ¿qué me va a enseñar este joven? No, no, o sea, como dicen la palabra, ¿no? Toman en poco, ¿no? A Ujú. los jóvenes, toman en poco. Sí. Entonces, pienso también que la tarea, el deber de los líderes, de los pastores, de los ancianos, es saber aconsejar primeramente a los jóvenes, saber aconsejar y orar por ellos, ¿no? Ujú. Entonces, yo pienso que esta juventud, o sea, pienso que se puede rescatar. O sea, no es que la juventud de hoy en día está Está perdido, perdida, sino que no. se puede rescatar esta Ujú. juventud. Y algo que podemos rescatar, por ejemplo, es el hecho de que los jóvenes son entusiastas, son apasionados. Tú, por ejemplo, dices, tal día reunión o tenemos una reunión, una actividad, Ujú. ellos están ahí, Sí. puntuales, puntuales. Eh, Entonces tienen un compromiso, ¿no? Un ujú. compromiso. Hace unos días leía, en Europa se está llevando a cabo después de la pandemia ha habido muchas cosas que han cambiado a la humanidad. No le ha gustado estar encerrada. Y leí un artículo donde en Europa se está llevando a cabo un cambio que mucha juventud, por las redes sociales, posteo y todo ello, está cambiando el tema de dejar el alcoholismo por salir a tener reuniones al aire libre. Entonces, ya no uno va a la discoteca, sino hacen eventos en el día. Sigue habiendo música del mundo y todo ello, pero en el día, y es un tema de compartir. O sea, hay música de yoga, hay música de sanación del alma, ¿no? Ese tema de coach, mentor y todo, pero la juventud está yendo a ese tipo. Entonces yo creo que desde ahí va el tema de que hoy en día el adolescente también va buscando
o sea, maneras de cómo unirse con otros, de pertenecer a algo. Y como usted dice, ¿no? Hay alguna reunión y ellos están ahí con esa disposición porque quieren pertenecer a algo. No necesariamente estar por las redes sociales ya chateando o conversando. Sí, pierden su tiempo viendo videos, pero ya no está en el tema de que están ahí, mensajeándose como antes lo hacíamos. Creo que ahora andan buscando hacer parte de un grupo, de algo. Pienso que por esa razón también a veces en TikTok se forman, ¿no? Estos grupos grandes que tienen nombres, ¿no? Y los dibujitos y tal, ¿no? Y se hacen llamar y tienen su team y todo ello. Y pienso que hay esa necesidad también de pertenecer a algo, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo también que yo, por ejemplo, puedo ver como necesidad de los jóvenes es que muchas veces los jóvenes no tienen una confianza que digamos así profunda con sus padres, por ejemplo. Mm, Entonces, los jóvenes siempre suelen, digamos, de alguna otra manera, en un momento, por la confianza que tú tienes o vas tú logrando con ellos, te van contando, por ejemplo, sus problemas, ¿no? ujú, Y te dicen, mira, sabes que mi papá, mi mamá no me entiende, ¿no? No me escucha o tengo este problema. Entonces también yo veo una deficiencia, por ejemplo, a veces los padres no estamos teniendo, digamos, una comunicación continua con los hijos, ¿no? ujú, Eh, Quizá el hecho del trabajo, la dedicación que como padres muchos tienen, entonces hacen de que se descuide esa área de la vida, ¿no? El hecho ujú. de comunicarse, tener un diálogo, una conversación con los hijos. Entonces, como no hay un diálogo, no hay una conversación constante, entonces a veces los jóvenes empiezan a recurrir, digamos, a personas de su entorno, a jóvenes de su, digamos, de su misma edad. Ujú. Si yo pregunto, ¿qué consejo le puede dar un joven de su misma edad? O sea, no, no tiene una experiencia, ¿no? No. O sea, eso también es, yo creo que una necesidad que yo veo, por ejemplo, en la juventud de hoy en día. Sí, pienso que a veces, porque pienso que todavía siguen teniendo esa idea de que no me va a entender la otra persona por lo que estoy pasando. Ujú. Piensan que sus emociones son demasiado extrañas para alguien que ya tiene más tiempo de vida, que tal vez los tiempos han sido distintos, diferentes. Hace tiempo escuchaba un podcast de un pastor que decía, los tiempos son los mismos, sino que a veces nosotros ya hemos cambiado, estamos en un nivel distinto, afrontamos las cosas de manera distinta. Sabemos siempre que va a haber Año Nuevo, Navidad, época de fiestas patrias, luego viene, siempre va a venir Halloween, luego viene diciembre nuevamente, pero en cada situación que va iniciando y va terminando, vamos afrontando de manera distinta y eso nos hace ser maduros o nos hace crecer porque sabemos de qué manera estamos afrontando esas situaciones. Pero como el adolescente recién son nuevas algunas cosas, piensa que uno no, pues no entiende ello, ¿no? Sí, claro. Creo que es algo importante lo que tú mencionas, ¿no? Había también algo que hace 2 semanas ya el pastor de mi iglesia va dando mensajes, hablar de regresar a las sendas antiguas. Y el pastor decía, no necesariamente es volver a lo de antes, ¿no? Sin música, sin instrumentos o sin luz, sino él hablaba de que los principios, ¿no? Mantener los principios Claro. de ayunar, de vigilia, de leer, de orar. Mira, yo en la iglesia, yo quiero mucho en mi iglesia, es de otra denominación, pero yo le da más prioridad al mensaje y Ujú. alabanza. Pero no, a mí me extraño mucho la YPJ porque en la YPJ pues hay un tiempo, ¿no? Como media hora, 1 hora a veces de oración, ¿no? Y de rodillas. Y yo me pongo a preguntar, digo, si ahora aguantaría estar al menos 20 minutos de rodillas, no sé si podría hacerlo. Pero creo que eso va también a lo que hoy en día se ha vuelto un poco con la tecnología. Creo que, como usted dice, ¿no? Hemos suavizado, creo, el evangelio, el culto, ¿no? La liturgia que se realiza en la iglesia. Ujú. Yo pienso que en esos tiempos
el hecho de la tecnología, los medios, qué sé yo, la pantalla, la multimedia, las luces, como tú mencionas, Ujú, creo que nos ha ayudado, creo que en poder desarrollar de una manera, digamos, mucho más sencilla, digamos, los servicios, pero ujú, pienso que también, o sea, por ejemplo, si vamos en los tiempos de Jesús, por ejemplo, de hecho que la tecnología que había en ese tiempo no había, por ujú. ejemplo. Entonces era diferente, ¿no? Por Sí. ejemplo, yo escuché decir a un pastor en una reunión, decía lo siguiente, ¿no? El Facebook es el día del diablo, ¿no? WhatsApp es del diablo. Entonces la batería, la guitarra es del diablo, ¿no? Entonces tenía su posición porque, claro, él no tocaba guitarra eléctrica, él tocaba su charango, ¿no? Ujú, Entonces tenía ahí su posición y decía, no, que las redes, que el internet, que el WhatsApp es del diablo, ¿no? Entonces así lo tenía, o sea, bien, digamos, su postura era bien, estaba seguro, ¿no? En otras ujú, palabras. Entonces, pero hoy en día, por ejemplo, ¿quién no tiene Facebook, por ejemplo? ujú, La gente adulta tiene Facebook. La gran mayoría creo que de adultos ahora tienen una red social. ujú, Entonces, yo creo que depende cómo, o sea, para qué tú lo quieres usar, ¿no? ujú, ¿Con qué objetivo, con qué propósito, con qué intención tú entres, por ejemplo, a Facebook? Si tú entras a Facebook, digamos, o a una página de internet con una intención de visitar una página prohibida, pues eso está mal delante de Dios. Pero si tu intención, digamos, es, qué sé yo, buscar un contenido que te pueda edificar, qué sé yo, encuentras un mensaje edificante, una palabra, rescatas cosas buenas, publicas, qué sé yo, usas la red para predicar, postear algo edificativo, algo evangelístico. Entonces pienso que es algo que no tiene nada de malo. Al contrario, ujú, creo que es algo que edifica. No, o sea, va a depender con qué objetivo, con qué propósito tú lo haces, ¿no? ujú. Entonces, eh, y así, o sea, las redes pienso que son buenas en el sentido de, digamos, si lo vamos a utilizar para algo productivo, ¿no? Ujú, Y así, o sea, por ejemplo, antes la música era un poco quizás diferente, hablando de música, por ejemplo. Eh, no había instrumentos como, por ejemplo, ahora las hay, que son más electrónicas, son más eléctricas. ujú, Pero yo pienso que la iglesia debería de también de adaptarse a ciertos, digamos, cambios en el sentido, digamos, de la tecnología y todo eso que ayuda, ¿no? ujú, Entonces, pienso que no todo está mal, ¿no? ujú. Creo que hay que saber manejar las cosas, digamos, sabiamente, ¿no? Pienso. Claro. ¿Usted cree que actualmente los adolescentes, ya hemos hablado de tema que no tienen relación con el Señor, hay un déficit de lectura y posiblemente también no están leyendo la Biblia? Algo que me venía a la mente era que la Biblia dice que en los últimos tiempos serán engañados, ¿no? La iglesia. Y hoy en día tú entras a las redes sociales y por todo lado no se puede evitar hablar de Dios, de Jesús. Aparece una imagen, una cruz. Hay gente que ya se convirtió, pertenece, entre comillas, es cristiano. Hay música cristiana, hay muchos géneros. Pero la cuestión es, pienso yo, que estamos en una etapa también donde estamos entrando en una confusión, ¿no? Y eso también es un peligro porque no sabemos distinguir qué sí, qué no. Porque si algo me gusta, pues le sigo y veo eso. Pero si no me gusta o me llama la atención o me duele, porque a veces la palabra es eso también, es una espada de doble filo, Ujú. pues dejo, ¿no? Y, eso sí acepto, eso no, eso sí, eso no. Yo creo que también ese es un riesgo que los jóvenes y los adolescentes están corriendo. Así es. Claro, los jóvenes, por ejemplo, hoy en día preguntan, dicen, oye hermano, qué sé yo, ¿puedo hacerme un tatuaje? Ujú. ¿Puedo ponerme un arete? ¿O puedo Porque vi a vestirme de alguien, esta o porque manera? ¿No? alguien vi a un pastor ahí andando que también Claro, utiliza eso o está así, ¿no? claro. Entonces, claro, como tú mencionas, hacen ese tipo de preguntas, Ujú. ¿no? Entonces, a veces...
uno no siempre a veces tiene la respuesta correcta, pero en lo posible hacemos lo posible para que ese adolescente, ese joven pueda entender, ¿no? Claro. Entonces, creo que también parte de los líderes de poder enseñar con sabiduría a Amén. los jóvenes, ¿no? Muchas veces el hecho de tener un cargo, un liderazgo, no es tan sencillo, ¿no? A veces como líderes necesitamos buscar de Dios constantemente, profundizar más en la escritura, prepararnos para poder también responder de manera sabia a las preguntas que siempre nos suelen hacer. Ujú. Entonces, eh, hay preguntas, hay curiosidades de parte de los jóvenes. Entonces, yo en una ocasión, por ejemplo, cuando tuvimos una reunión Sí. y hicimos una dinámica de preguntas, por ejemplo, Ujú. y habían preguntas que para mí eran fácil de contestar, pero habían preguntas complicadas. Yo decía, Señor, ¿qué hago? O sea, no sé de qué manera responder esto, o sea, ayúdame, ¿no? Pues, no sé Estos qué chicos están responder. investigando más que uno. Claro, porque no siempre tienes a veces las respuestas a sus preguntas, porque a veces Ujú. dices, no sé si será lo correcto decir esto, entonces, Ujú. una vez siempre carece, ¿no? Sí. Digamos, de sabiduría. Por más que uno tenga la cima o tenga un ministerio, digamos, qué sé yo, grande, Ujú. entonces, siempre a veces en nuestra humanidad necesitamos sabiduría de parte de Dios Amén. para poder instruir, enseñar, discipular a los jóvenes. Y es una gran responsabilidad porque son vidas y Claro, el tiempo que pasen con nosotros en la iglesia estamos afectando de manera directa e indirecta en ellos y puede hacer que lo que nosotros podamos decir o hacer pueda cambiar en algo el curso de su vida, ¿no? Y yo creo que como usted dice, sí, es necesario que como líderes am, reflexionemos en que es importante nuestra labor. No solo es un cargo para que la gente nos mire y diga, él es el pastor de jóvenes de la iglesia. O estemos adelante cuando haya una reunión y nos escuchen. Leía un libro que se llama de John Maxwell, Líder 360, y decía él, ¿no? Que en los tipos de liderazgo, el, eh, ser líder era el permiso que te da la persona de que tú le hables. O sea, los jóvenes nos dan a nosotros el permiso de que que de ellos nos van a escuchar, de que ellos van a coger lo que nosotros le podamos decir o hacer. Y viendo estas necesidades, yo creo que está en nosotros como líderes mencionarles ese camino, ¿no? Y si hay momentos donde tenemos que llamar la atención, también hay que hacerlo. ¿Qué opina, hermano? claro. De hecho, porque muchas veces de repente como líderes, no solamente podemos tener ese lado de que somos quizás como que sociables o Caer bien a tengamos todos, querer un, caer bien a claro, todos. caerle bien a todos, como que, digamos, el joven a veces ve en un líder, ¿no? Que sea bien, digamos, tenga esa chispa, ¿no? Ujú. Dice, wow, mira, o sea, tiene una chispa, ¿no? Pero cuando a veces un líder es como que un poco serio, como que los jóvenes como que se asustan y dicen, pero no, este tipo es aburrido. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo siempre me he considerado un tipo serio, ¿no? Ajá. Entonces, yo trabajé o empecé a trabajar con jóvenes fue por necesidad. O sea, en mi iglesia no, en ese entonces no había, digamos, alguien que pudiera decir, yo, amén, Heme quiero aquí, asumir. Señor, estoy aquí. Ajá, entonces, Sí. no había. Entonces, por la necesidad que había, yo empecé a trabajar. No Ujú. sabía nada, no tenía la experiencia de cómo trabajar con jóvenes, yo no estaba seguro si eso era mi llamado, si era la voluntad de Dios. Entre tantas preguntas que me hacía, empecé a trabajar y aprendí en el proceso muchas cosas, ¿no? Amén. Entonces, yo fui un tipo serio al principio, pero de ahí empecé a cambiar mi carácter, ser más pasivo, ser más alegre. Y hoy en día veo, por ejemplo, que por ejemplo, mi esposa me dice, oye, Allen, has cambiado. Me dice, antes eras un tipo, no sé, Serio. serio, no te reías, no hablabas mucho, eras callado, pero hoy en día veo que has cambiado demasiado, me dice. Entonces, te veo ahí con los jóvenes, le vas hablando, le vas escuchando, vas jugando con ellos como si fueran tus hermanos menores, me dice. Entonces,
pero no siempre va a ser así, ¿no? Ujú. Hay un momento donde a veces los jóvenes como que se pasan, digamos, cierto límite, ¿no? Sí, Entonces tú tienes que frenarlos a ellos, no ¿no? corre, Tienes que... uno corre riesgo de que se Claro, pasen al codo o al brazo. claro, Sí, entonces ahí también, ¿no? Entonces tienes que ponerte un poco fuerte, exhortarlos. Obviamente en el amor del Señor exhortarle, que es para su bien también, ¿no? Como sí, jóvenes a veces, como todos hemos sido adolescentes, en un momento hemos cometido errores, igual también ellos cometen errores, pero ahí tiene que estar el líder presente para poder, digamos, llamar la atención, corregirle, exhortarle en amor, ¿no? Entonces creo que esa es una tarea también importante. amén, No hermano. siempre es ser, digamos, divertido, no siempre es, digamos, ser alegre. Eh, Como dice la palabra, para todo tiene su tiempo, ¿no? Ujú. Hay que tratar de ser sobrios, humildes, pero Claro. también tenemos que estar atento de todo, atento a toda circunstancia. Entonces hemos estado viendo la necesidad de una relación con el Señor, hemos estado viendo la necesidad que a veces no hay lectura en nuestros adolescentes. ¿Qué podríamos, qué palabras de ánimo o qué consejo le podría decir a un líder de jóvenes que está iniciando en el ministerio, o que tal vez tiene 15 o 20 adolescentes, púberes, jóvenes en su iglesia? Eh, bueno, primeramente, pienso que la tarea es grande. Eh, el hecho de trabajar con jóvenes no es fácil, implica, digamos, dedicación, implica preparación. Entonces, a través de este medio también animar a la juventud, animar a los líderes sobre todo, a que puedan seguir en esta, digamos, bonita y tremenda obra que es del Señor, que es el Ministerio de la Juventud. Pienso que como líderes tenemos la responsabilidad de poder guiar, inculcar, orientar, dar un consejo a los jóvenes. Entonces, solamente animarles a poder también prepararnos en la palabra, en la comunión con el Señor. Por ejemplo, cuando yo preguntaba a un grupo de, digamos, de hermanos con una conversación, yo les decía lo siguiente y también me evaluaba yo mismo y decía, ¿no? Mira, ¿cuánto tiempo estamos pasando con el Señor? El día tiene 24 horas. Ujú. 8 horas le damos, qué sé yo, al trabajo Oh, secular. Entonces, digamos, de ahí, por ejemplo, unas 3 horas, qué sé yo, vamos a la iglesia, a veces de repente 8 horas descansamos, ujú. dormimos, ¿no? Entonces, y así, de todas las 24 horas, ¿cuántas horas le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos orando, teniendo esa comunión íntima con Dios? Entonces yo decía lo siguiente, ¿no? Creo que le damos migajas a Dios, le ofrecemos nuestro tiempo, pero le damos migajas, ¿no? Entonces pienso que como jóvenes, como líderes, deberíamos de esforzarnos, buscar a Dios, someternos a Él, pasar tiempo con el Señor. Y porque eso creo que es la realidad en estos tiempos. Sí. La iglesia, la juventud está careciendo bastante de lo que es de oración. Entonces, yo les animo desde aquí, seguir adelante, sigamos esforzándonos, porque yo sé que cuanto más buscamos a Dios, tendremos más revelación. Dios también usará nuestra vida de una manera diferente, Amén. la que creo yo que es importantísimo tener esa comunión, conocer al Espíritu Santo sobre todo, porque Él es quien nos va a guiar, nos va a enseñar, ¿no? Lo que es la obra, ¿no? El ministerio. Amén, hermano Ali. Muchas gracias por su tiempo. Igual, animar a los jóvenes que nos están escuchando a que nos unamos a gastar el calzado. Gastemos ese calzado en el ministerio de la juventud o en cualquier área de nuestra vida. Muchas gracias, hermano Ali, por este tiempo. Un abrazo y nada, nos vemos en otra oportunidad. Cuídese. Gracias, hermano, por la oportunidad que usted me da. Dios le bendiga. Bendiciones.